El ruido en Oracle no era un ruido, era una amenaza. La misma arena que había celebrado 73 victorias en temporada regular. Estaba de pie, desesperada, mirando su propia leyenda al borde del abismo. En el marcador no solo había un partido, había un veredicto. Oklahoma City tenía a los Warriors contra las cuerdas, 3-1. Un paso más, y el equipo más eléctrico de la década se quedaba sin finales, sin relato, sin la corona que ya se sentía suya. Y entonces apareció la pregunta que duele porque no tiene respuesta fácil. ¿Cómo se le escapa a alguien una serie que ya tenía entre las manos? Todo había empezado con una idea simple y brutal. Si el básquet de Golden State era luz, el Thunder iba a jugar a apagarla. No con trucos, no con rezos, con cuerpos, con piernas frescas, con manos largas, con orgullo. Durant y Westbrook no querían ganar el partido. Querían robarle el aire al fenómeno. Querían demostrar que la revolución del triple también sangraba, que detrás del show había hueso. En esos días, Oklahoma City no se sentía como un retador, se sentía como un juicio final. El camino a esa noche venía cargado de tensión desde antes de la serie. El Thunder llegaba con cicatrices recientes y, aún así, con una sensación peligrosa. Había encontrado la fórmula de sobrevivir cuando todo se aprieta. Venían de una batalla en la que aprendieron a jugar con el pecho ardiendo y la mente fría, y eso les dio algo que no se compra, una fe silenciosa. Golden State, en cambio, llegaba con la seguridad de los campeones y el peso de los récords. Curry no era solo una estrella, era un cambio de era. Pero Oklahoma City traía otra clase de fuego, uno que no sale en las estadísticas. Era el fuego de un equipo que sabía que el tiempo no espera, que las ventanas se cierran, que un verano puede partir una franquicia en dos. Había rumores, había miradas largas, había un silencio incómodo cada vez que alguien mencionaba lo que viene después. En ese vestidor, todos entendían que no era una postemporada más, era una decisión de vida. Cada victoria era un argumento para quedarse, cada derrota, una invitación para irse. Desde el primer choque, Oklahoma City eligió el contacto. Eligió convertir cada bloqueo en un empujón, cada corte en un choque de hombros, cada bandeja en una guerra. Cuando Westbrook aceleraba, no era para lucirse, era para herir. Cuando Durant elevaba su tiro, no era elegancia, era supervivencia. Adams y Ibaka eran paredes que se movían. Y detrás de ellos, un ejército de brazos negaba líneas de pase como si la cancha se estuviera cerrando. Del otro lado, los Warriors, acostumbrados a bailar, empezaron a trastabillar. Los pases dejaron de ser limpios. Los tiros dejaron de ser cómodos. La música se volvió ruido. El primer punto de no retorno llegó en Oklahoma City, cuando el Thunder tomó la serie y tomó algo más, la confianza de que podía dominar al dominador. Con la ventaja 3-1, la arena local se convirtió en un espejo cruel para Golden State. Cada triple fallado parecía una grieta en el mito. Cada pérdida era una confesión. Y por primera vez en mucho tiempo, los Warriors se vieron pequeños, no porque no tuvieran talento, sino porque el Thunder les había quitado lo que más aman, el ritmo. En ese instante, la serie dejó de ser posible y se volvió deber. Y cuando algo se vuelve deber, el error pesa el doble. Pero el básquet tiene una ley no escrita. El campeón no muere bonito. Y si alguien iba a pelear por la narrativa de su temporada, era Golden State en su casa. En el quinto juego, Oracle olía a pánico. Ese pánico que solo siente el que está acostumbrado a ganar. Curry encendió al público temprano. Y la arena respondió como si estuviera protegiendo un legado. Golden State ganó 120-111 para empujar la serie a un sexto juego. No fue un triunfo elegante. Fue un grito de todavía no. Ahí se abrió la grieta real. Porque el Thunder no perdió solo un partido. Perdió la oportunidad de cerrar sin ruido. En los últimos minutos, las posesiones se hicieron pesadas, como si la pelota tuviera plomo. Las decisiones dejaron de ser instinto y se volvieron cálculo. Y cuando un equipo que vive de la agresividad empieza a calcular, el rival ya le metió miedo. En el banquillo, Billy, Donovan miraba a sus estrellas y veía lo mismo que ve cualquier entrenador en mayo. Talento puro. Y una presión que no perdona a nadie. En el avión de regreso, Oklahoma City llevaba el mismo resultado que siempre se lleva cuando se pierde un juego en playoffs. Una mezcla de rabia y de promesas. Lo cerramos en casa. No pasa nada. Solo fue un partido. Pero en el fondo, algo se había movido. No era el marcador. Era la sensación de que por primera vez el Thunder había abierto una puerta y no la había atravesado. Y las puertas en esta liga no se quedan abiertas mucho tiempo.
El sexto juego fue el segundo punto de no retorno, y fue peor porque fue público. Porque no fue una derrota silenciosa. Fue una escena. El Thunder salió con la intención de volver a imponer el físico, de volver a dictar el ritmo, de volver a poner a los Warriors a pensar. Y durante tramos lo logró. Pero entonces el partido se convirtió en una emboscada de luz. Klay Thompson entró en una zona donde el aro parece más grande. El balón parece más liviano. Y la presión parece de otra persona. Once triples, un récord de playoff, 41 puntos, y sobre todo 19 en el último cuarto, justo cuando Oklahoma City necesitaba cerrar la puerta. Ese cuarto final no fue solo una lluvia de tiros, fue una humillación estratégica. Cada vez que el Thunder defendía bien, el tiro igual entraba. Cada vez que el Thunder respiraba, el balón ya estaba volando. Se miraban entre ellos como quien se pregunta, ¿qué más hacemos? Y ahí está el veneno. Cuando un equipo empieza a pedir respuestas, el rival ya ganó medio partido. Golden State sobrevivió, y cuando un monstruo sobrevive, deja de tener miedo. Para Oklahoma City, lo más cruel fue que no se sintió como una derrota por falta de talento. Se sintió como una derrota por un instante, por un par de decisiones, por un par de posesiones malgastadas, un tiro apresurado, un pase forzado, una transición no corrida, detalles que en mayo parecen pequeños, hasta que te cobran un verano entero. El Thunder había tenido a los Warriors. De verdad, los había visto dudar, los había visto sangrar, y aún así les dio oxígeno. El séptimo juego fue el tercero y definitivo punto de no retorno. Porque ya no se trataba de lo que Oklahoma City podía hacer. Se trataba de lo que Golden State ya había recordado que era. El inicio fue tenso, con el Thunder golpeando primero, como quien intenta recuperar el control de una historia que se le está escapando. En el primer tiempo, Oklahoma City llegó a verse cómodo, incluso arriba por momentos, pero el partido tenía esa vibración, peligrosa que solo se siente, cuando una ventaja no tranquiliza. En el descanso, cada palabra pesa el doble, cada ajuste es una confesión, y Steve Kerr tomó decisiones de campeón, moviendo piezas para encontrar defensa y calma. Golden State salió al tercer cuarto como si le hubieran apagado el ruido interno. De pronto, los cortes volvieron a tener sentido. Los pases volvieron a ser un idioma compartido. Draymond Green empezó a empujar la bola como si estuviera huyendo del pasado. Y cada transición era una herida nueva. El Thunder, que había vivido del contacto y el impulso, empezó a jugar con el freno puesto. La secuencia se repite en cámara lenta. Un tiro que no cae, una pérdida, una transición que llega tarde, una ayuda defensiva que abre una esquina. Y cuando se dan cuenta, Oracle ya está rugiendo otra vez. Es un rugido distinto al del principio. Ya no es miedo. Es certeza. Oklahoma City intenta responder con coraje, pero el coraje no siempre es precisión. Westbrook aprieta los dientes, acelera, choca contra un muro. Durant busca el tiro perfecto en un mar de manos, y cada fallo suena más fuerte que el anterior, porque el silencio entre fallos se vuelve insoportable. El resultado final, 96-88, no refleja la sensación real. La sensación de un equipo que se quedó sin aire cuando más lo necesitaba. Golden State no solo ganó un partido, completó una resurrección desde el 3-1 que cambió el tono de toda una postemporada. El Thunder se quedó parado en la línea de meta, mirando cómo el rival se llevaba el trofeo invisible, el momentum, el relato, el derecho a existir en junio. Y aquí viene lo más duro. No terminó esa noche, porque algunos juegos no acaban con la bocina. Algunos juegos te siguen a la ducha, al vestidor, al avión, al verano. Ese Game 7 fue, para muchos, el último partido de Durant con el uniforme del Thunder. No por un anuncio inmediato, sino por la forma en que las derrotas reescriben lealtades. Había algo inevitable en la manera en que todos lo miraban salir de la cancha, como si entendieran sin hablar que acababan de perder más que una serie. El Thunder había construido un equipo para derribar a los Warriors. Tenía el tamaño, tenía la velocidad, tenía la agresividad, tenía la ventaja. Y aún así, en el momento exacto en que la historia pedía sangre fría, soltó el cuello. No por cobardía, por desgaste, por ansiedad, por ese impulso humano de querer terminarlo de un golpe y, al hacerlo, dejar una rendija. Y Golden State vive de rendijas, vive de un segundo de duda, vive del momento en que miras el marcador y piensas, ya casi. Y ese pensamiento te traiciona. Años después, esa serie se recuerda por los récords y por la épica. Pero para Oklahoma City se recuerda por la sensación que no se puede medir. La sensación de haber estado a una posesión de cambiar el mapa de la liga, porque si el Thunder elimina a los Warriors,
La historia del 2016 se reescribe entera. Quizá no hay rematch en las finales. Quizá no hay el mismo verano. Quizá no hay el mismo destino. Y esa es la tortura de los casis. No te dejan dormir, pero tampoco te devuelven lo perdido. Al final, el mensaje es simple y brutal. En la NBA no basta con ser mejor por ratos. No basta con ganar 3 juegos. No basta con tocar el cielo. Hay que cerrar. Hay que pisar. Hay que sostener el golpe cuando el rival tiembla. Porque el campeón no te regala la salida y el destino no perdona la duda. Esa noche, el Thunder tuvo a los Warriors y los soltó. Y en esa rendija se escapó una era. Si quieres más historias así, contadas como se sienten y no solo como se recuerdan, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí no venimos a recitar datos, venimos a revivir momentos que cambiaron la NBA para siempre.